Buen día, tarde o noche, según sea la hora en que vea este video. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Jacobo Ledesma y en esta ocasión voy a exponer sobre el filme del presunto culpable, el cual lo miré y analicé previamente. Empecemos por las violaciones y deficiencias del caso que pude observar en el documental, en el que Antonio Zúñiga se le acusa de homicidio. La número uno que observé fue que cuando empieza su narración, José Antonio, que al final de su trabajo regresa a su hogar cuando fue interceptado por 3 elementos policiales, que sin dar explicación alguna lo esposaron y trasladaron al Ministerio Público sin declaración escrita previa y sin leerle sus derechos, ni comunicarle el motivo de su detención, violando claramente el artículo 16 constitucional que nos dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La declaración de los policías que prendieron a José Antonio, sus preguntas que les formularon, ninguna fue de manera positiva. El caso es del comandante José Manuel Ortega, que ni siquiera recuerda haber intervenido en la detención. Las respuestas del judicial de nombre Mario Rona, todas fueron no recuerdo. Igual, indagando un poco más, me di cuenta de que Víctor Daniel Reyes Bravo, quien en esa fecha tenía 17 años, en primera instancia fue detenido como supuesto sospechoso del homicidio, ya que él iba con la persona asesinada y no como testigo. Él es quien señala a José Antonio, pero en sus 2 primeras declaraciones menciona solo a 3 personas, que son el Ojitos, Cruz y Luis, quien supuestamente es líder de la banda y con quien su primo tenía deudas, pero no menciona a José Antonio, sino hasta una tercera declaración. Víctor no pudo proporcionar la media afiliación de José Antonio, pero sí de los otros 3. De igual manera señala que los judiciales le dieron el nombre de Antonio, así como su probable alias. De igual forma, a Víctor como Antonio se les efectuó la prueba de Harrison para registrar si contenía residuos de plomo o de bario. La prueba salió negativa, ya que no se encontraron residuos algunos en dichos químicos, ahí mismo indicando Víctor que él no había visto a Antonio disparar el arma, siendo estos elementos desestimados por el juez, ya que si Antonio no disparó el arma, según la prueba de Harrison, y el testigo que dice que tampoco vio a Antonio sacar el arma, ¿de qué se le acusa a Antonio? En un homicidio por arma de fuego. También podemos observar que no existe flagrancia en su detención, ya que Antonio se le detiene en un lugar distinto al que se cometió el delito. No hubo persecución y lo detienen el lunes 12 de diciembre del 2005, cuando el homicidio se cometió el domingo 11 de diciembre del 2005. Esto es un día después del delito. Para esto, el procesado comprobó su inocencia con los testigos de descargo que lo ubican en otro lugar diferente del crimen, y la persona que lo señala, como lo decía hace unos momentos, indicó no haber visto a Antonio disparar el arma, siendo esta otra violación en el proceso, ya que solo se podrá detener a una persona sin alguna orden judicial en el caso de la flagrancia. ¿Y qué es la flagrancia? Es cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito, o inmediatamente después de cometerlo es detenida, porque fue sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o bien cuando es señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial o que no hubiera intervenido en ella, en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder objetos productos del delito, o se cuente con la información o indicios de que hagan presumir que éste intervino en el mismo. También recuerdo que no se encontró el arma. También vamos a ver cuáles son las violaciones a los derechos humanos. Esto de la lectura que hice de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pude encontrar que violaron los siguientes artículos. Artículo 3 nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y bien sabemos que Toño fue privado de su libertad injustamente, de manera arbitraria y sin fundamentos.
El artículo 5, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toño indica que fue torturado por parte de los policías. Lo golpeaban en el pecho, lo torturaban psicológicamente, le decían ya te agarré, ya te chingaste. En la cárcel le indica que dormía en el suelo, que las cucarachas se le subían, siendo esto degradante e inhumano, así como falta de higiene. Al artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Antonio fue detenido al azar, injustamente, en contra de su voluntad, ya que jamás le indicaron los motivos, no existiendo una razón contundente que justifique la detención. El artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El juez daba por hecho que Antonio era culpable. Para él no existía la presunción de inocencia. Igual, una de las preguntas es ¿cuál fue la sentencia dictada por el juez penal de primera instancia? Fueron 20 años. El juez 26º primera instancia penal del Distrito Federal sentencia el 19 de abril del 2006 en la que consideró al inculpado penalmente responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, previsto y sancionado por los artículos del Código Penal del Distrito Federal, los cuales nos dicen, el artículo 123, al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. El artículo 125 nos dice, al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo, en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina, concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tengan con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltara el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad previa para el homicidio simple. Bueno, en este caso nos importa el artículo 125, pero en su párrafo segundo, que nos dice, si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de la prevista en el artículo 138 de este código, se impondrán las penas del homicidio calificado. El artículo 138 nos dice que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio empleado, saña en estado de alteración voluntaria u odio. Y pues podemos ver que el juez indica que fue con alevosía y fue con ventaja. Entonces aquí encuadra este artículo del 138 y el artículo 128, quien es el que nos da los 20 años que el juez le dio, que nos dice, a quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión. De hecho, se le da la mínima a Antonio en una primera instancia. Podemos ver que el recurso que se promueve en contra de la sentencia dictada por el juez penal de la primera instancia es el recurso de apelación. Y Antonio y su defensor lo promovieron ya que estaban inconformes con la dicha resolución. Igual este recurso se puso en tiempo y forma. Le correspondió resolver el recurso de apelación a la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, misma que confirmó la sentencia impugnada el 5 de junio del 2006. Y la primera sentencia fue subsanada abriendo nuevamente el caso. Pero como pues ya lo dije en la pregunta anterior, la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmó y le volvieron a dar por ahí hasta unos meses más. Mi opinión respecto al sistema inquisitivo mixto que predominó en el Estado mexicano, existían bastantes deficiencias, tanto para el acusado como para las víctimas. Un sistema donde las viejas prácticas de detener a quien ellos creían que era el responsable de haber cometido algún delito,
inmediatamente les aplicaban la prisión preventiva, porque en ese momento para ellos no era un probable responsable, sino ya era un acusado, ya era culpable. Lo obligaban a dar declaraciones a base de torturas, tanto físicas como psicológicas. El detenido tenía que demostrar su inocencia. Igual el detenido miraba muy limitado el proceder de su defensa. No se le garantizaba un proceso justo, y si la defensa era de oficio, prácticamente los mandaban solos a defenderse. Sabemos que en el sistema inquisitivo todas las declaraciones van escritas, acumulando hojas y hojas que pues, son imposibles de leerse. Lo que existía en estos escritos era la base para juzgar. Las funciones de investigar, acusar y juzgar a una persona recaen sobre una misma autoridad. Se sancionaba siempre con penas. Era una justicia sancionadora y represiva. No se buscaban otros medios. Era tantos años de prisión y ya no buscaban un medio de conciliación, no eran conciliatorios. Y los juicios se llevaban en secreto, ellos sabían lo que ocurría y se decía en los mismos, pudiendo presentarse para la corrupción. Solo ellos sabían lo que ocurría y lo que se decía. Y pues era la opinión de lo que ellos dijeran, lo que ellos opinaran, lo que tuvieran en su cabeza, o a veces para no andar buscando ya agarramos al asesino, ya agarramos al culpable. Y así era como agarraban a las personas. Era un sistema bastante deficiente. Bueno, hasta aquí mi opinión, mi análisis. Espero el resultado. Gracias.